Estamos con el historiador, el doctor Darío Caballero Bracho. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buen día. Fernando Ruiz Díaz te saluda aquí de la radio ANR Online. Muy buen día, Fernando. Un gusto saludarte en este día, lunes, y estoy a tus órdenes. Ahora, estoy leyendo justamente, si me puede hablar un poquito de quién en vida fuera Pedro Pablo Caballero. Sí, em, Pedro Pablo Caballero fue el comandante que estuvo en la defensa de la batalla de Piribebuy, que justamente hoy hace 155 años que se conmemora, porque había acaecido un 12 de agosto de 1869. En esa ocasión, prácticamente el ejército paraguayo ya estaba raleado, porque según los historiadores y teóricos de la guerra, tras la batalla de Lomas Valentinas, prácticamente el ejército paraguayo quedó significativamente diezmado. Entonces, el pequeño, el reducido resto del ejército se iba guareciendo hasta ganar los escampados de la jurisdicción de Piribebuy. Y a partir del 8 de agosto de 1869 ya fue sitiado por 20.000 hombres que componían entonces las fuerzas aliadas, por decir así, pero eran fuerzas ya exclusivamente del imperio brasileño, al mando del temido, sanguinario y cruel conde Deu, hasta alcanzar la fecha el 12 de agosto, que llegaron a atacar el pueblo de Piribebuy. Mataron a mansalva a los 1.600 hombres todavía que quedaban, que defendieron la plaza, al mando del comandante Pedro Pablo Caballero, que fue degollado de la mayoría de los soldados, las mujeres lastimadas y violadas. Y como colofón de aquel triste día, el miserable conde Deu ordenó que todos los que estaban guardando reposo por las heridas recibidas tras la batalla de Lomas Valentinas, que fueron llevados al hospital de Piribebuy para que sea quemado el hospital. Entonces, en el hospital murieron quemados más de 620 personas. Ese fue, en resumidas cuentas, la batalla de Piribebuy, llevada a cabo el 12 de agosto de 1869, que hoy se conmemora. Qué bárbaro, che, qué tremenda situación. Le quemaron a nuestros compatriotas, personas enfermas y con poco hombre, como vos decís ya prácticamente, ¿eh? Y Sí. este comandante Pedro Pablo Caballero fue un destacado militar, imagínate, él no se rindió, profesor. No, no se rindió, fue ¿Qué? un destacado militar, pariente nuestro también. Ah, no, pues. Ostentaba entonces el rango o la jerarquía militar de teniente coronel, pero los tenientes coroneles en época de guerra y al mando de una fuerza militar, se los llamaba comandante, tenía el rango también de comandante. Y él peleó heroicamente en la plaza de Piribebuy. Creo que hay un monumento erigido en su memoria y homenaje, y también hay un museo funcionando en la ciudad de Piribebuy. Eh, de, de,
de Piribebuy, las fuerzas aliadas que parecían no saciarse con las muertes ocasionadas, fueron ya bordeando los campos de Acostañú cuando el 16 de agosto se produjo aquella triste batalla en la cual defendían el lugar 3.600 niños y un grupo pequeño de ancianos que también todos fueron abatidos, muertos, degollados. Y luego al terminar la batalla, porque vinieron madres a socorrerle o a llorarle a sus hijos pequeños muertos, el conde ordenó el incendio del lugar. Fueron incendiados y la mayoría de estos niños terminaron carbonizados. Fue la heroica batalla de Acostañú, acaecida el 16 de agosto de 1869, que se va a conmemorar 4 días después de esta fecha, apreciado Fernando. Qué tremendo, Renan. ¿Y por qué solamente los brasileños ya estaban en aquella época, digo, y haciendo estas atrocidades? Y ya el ejército uruguayo ya se había retirado del escenario de guerra en 1866, a fines de 1866. Seguramente influenciado por la circunstancia histórica de que y que también habrán hecho un examen de conciencia histórica. Algunos patriotas integrantes de ese ejército, de que el Paraguay se había metido en esta guerra por defender los intereses históricos del pueblo uruguayo. Y también cuentan los historiadores que el ejército argentino a mediados del año 1868 ya se había retirado a través del escenario de guerra. Solamente quedaban los integrantes de las fuerzas del imperio brasileño, como en aquella época regía en el Brasil el imperio lusitano, que se había trasladado a tan extenso territorio cuando habían sido sitiados por el ejército francés, el imperio lusitano, y fueron prácticamente forzados a trasladarse del lugar, y estaba en ejercicio de su reino en ese momento el emperador Pedro II, sí. Ahora, doctor, viendo nomás todo lo que pasó en esa época, y hablamos del 12 de agosto del año 1869, ¿y por dónde está el mariscal en ese momento? En ese momento el mariscal ya estaba... no te conté que en la ciudad de Piribebuy fue declarada la tercera capital de la República, Fernando. Sí, sí, sí. En medio ese mare magnum de problemas, de temores singulares, porque estábamos rodeados ya por el ejército imperial brasileño. Y el mariscal se encontraba en las curras, siempre dirigiendo, conduciendo al resto del ejército paraguayo. Y al sucederse, al ocurrir la batalla de Piribebuy, y sabido sus nefastas consecuencias, le ordena a Bernardino Caballero comandar el ejército de niños de Acostaño, y con la urgencia del caso Caballero, acompañado de Eduardo Vera, que ostentaba en aquel momento el rango de mayor,
y que luego sabemos históricamente lo que sucedió con Eduardo Vera, que en el año 1891, en aquel golpe el 18 de octubre, había comandado las fuerzas liberales que atacaron el cuartel de caballería que estaba ubicado en la actual sede de la Cámara de Diputados, aquí sobre 14 de Mayo y el Paraguay Independiente. Entonces, acompañado de Florentino Oviedo y de Eduardo Vera, les dirigieron a los niños para enfrentar a esta misma cantidad de tropas del ejército imperial brasileño compuesto por 20.000 hombres en la triste batalla de Acostaño. Claro, totalmente. Ahora, hablame un poquito más de este pariente tuyo también, de este teniente coronel, Sí, de Pedro Pablo Caballero. sí, Pedro Pablo Caballero fue un oficial bastante ilustrado, era uno de los oficiales que en la última etapa de la guerra estaba muy bien considerado por el mariscal López. Era del arma de infantería y iba ganando espacios y consideración, como se dice, castrense, por el mariscal López, debido a su heroico y valiente desempeño en las batallas de El Tononó y Lomas Valentinas, hasta que llegó a ser nombrado entonces comandante, jefe de la plaza de Pirigüí y comandante de las fuerzas asentadas ahí, compuesta de 1.600 hombres, que fueron los que defendieron el lugar en la histórica fecha del 12 de agosto de 1869. Sí, realmente. Acá pregunta un oyente, dice, todo un héroe, este teniente coronel. ¿Y cómo que los otros quedaron con vida? Dice, ¿se rindieron o no? Dice. Y resulta yo te puedo decir lo de Bernardino Caballero, que era el primero que estaba en la vanguardia de las tropas, defendiendo con su espada y a caballo, porque él era un jinete extraordinario. Y no lograron herirlo, ni una pizca de herida no llegó a tener. En todas las batallas, porque el general Bernardino Caballero peleó casi en todas las batallas. Y ya en Picada y Arte pelearon juntos a Florentino Oviedo, que llegó Florentino Oviedo ya era un anciano prácticamente. Tenía 69 años y continuaba guerreando. A su honor y homenaje, el pueblo de Ajo llegó a llevar su nombre de Coronel Oviedo, y como le tenemos actualmente a la hermosa y pujante ciudad de Coronel Oviedo. Y el mayor Eduardo Vera, que era más joven, que no llegaron a sucederle nada y peleaban al frente de las tropas. Y es así como a veces suceden en los hechos históricos, durante los combates singulares de las guerras, porque en la guerra del 70 fue considerada mediante una evaluación histórica como la guerra más sangrienta hasta ahora en Sudamérica, y la guerra del Chaco como la guerra más cruenta, universalmente evaluada, de América, de toda América. Y la guerra del 70 fue una guerra extensa, que duró 5 años, 6 meses, 18 días. Y prácticamente no se exterminaron. Sabemos también por historia de cómo quedó nuestro país totalmente raleado y en cenizas.
y conseguimos con la pujanza del paraguayo, con su heroicidad y con su espíritu de lucha, a reflotarlo, a levantarlo de esas cenizas y convertirlo hasta lo que es hoy en la actualidad, que seguimos en lucha, que hasta ahora no podemos definitivamente deshacernos de ese gran golpe que significó para nosotros la guerra del 70, pero seguimos adelante, mi apreciado Fernando. Y yo creo que vamos a convertirnos, no dentro de mucho tiempo, sino dentro de poco tiempo, en el país más pujante de Sudamérica. 5 años, 6 meses, ¿y cuántos días duró la guerra? 18 días, 18 días. Qué bárbaro, che, muchísimo tiempo, ¿eh? Sí, muchísimo tiempo llevó y prácticamente nos exterminaron. A nuestras mujeres les violaron, les mataron, después las secuestraban de los lugares donde ordenaba el mariscal López para que se guarecieran y las llevaban, las distribuían en los 6 campamentos aliados donde se guarecían también las tropas. O sea, estaban las reservas de las tropas aliadas para entrar en guerra en cualquier momento. Estaban, como se dice en la jerga militar, en apresto de guerra. Las llevaban ahí en las mujeres y las entregaban a las tropas, a las soldadescas, que las sometían sexualmente, las violaban, y luego las mataban, las degollaban y las tiraban en fosas comunes. Por eso de tanto en tanto se encuentran todavía restos de estas mujeres en fosas comunes, esparcidas en las inmediaciones donde estaban instalados esos grandes cuarteles que eran los campamentos aliados. Uno de esos campamentos aliados estaban en mi pueblo, en Villa del Rosario del Cuarepotí, Fernando, en donde no sabemos por qué después del ataque que las fuerzas aliadas hicieron en Santa Fe, el conde Deu vino y se guareció en ese campamento aliado. Estuvo durante 7 meses en ese lugar, hasta luego tomar un barco de guerra aliado e irse hacia el norte para seguir por agua la huida del mariscal López hacia Chirigüelo, y de Chirigüelo hacia Rocorá, en donde se produjo se concretó el martirologio patrio con la muerte del mariscal al frente de su pequeño ejército, de su raleado ejército, integrado por tropas ya moribundas de 404 hombres. Y sabemos también por historia lo que sucedió ahí. Sí. ¿Y este conde, por qué vino él a quedarse y a estar al frente de las tropas brasileñas, digo? ¿Por qué él tuvo que venir? Y él era yerno de Pedro II. Está su hija, que frecuentaba los espacios parisinos de la nobleza, que frecuentaban esos lugares, se topó una vez con este príncipe, el príncipe de Orleans. Él era de nacimiento holandés, de origen holandés, y se enamoró perdidamente de él, y lo convidó a venir hacia el Brasil. Era la hija mimada de Pedro II, de nombre Carlota Joaquina. Y bueno, se vino y se desposaron en Río de Janeiro, y sin formación militar aún el emperador Pedro II lo nombra como integrante de la fuerza imperial brasileña.
a tal punto que él pidió venirse a la guerra contra el Paraguay, y se opuso Carlota Joaquina, porque uno sabe lo que cuando un militar o un soldado va a un escenario de guerra, ya sabemos a qué se va, a morir o a salvarse. Y entonces él se vino, y con el tiempo, cuando seguían cayendo por causa de guerra, la mayoría de los comandantes brasileños que también morían en el escenario de guerra, él iba ganando espacio y consideración hasta convertirse finalmente, después de la batalla de Lomas Valentina, en comandante de las fuerzas aliadas a perseguir al mariscal López, que estaba cuando eso ¿cómo se dice?, instalado con su comando de guerra en la localidad de Ascurras, cercana a Cacupé, para partir hacia Curuguatí, porque luego de ahí, y al terminar la batalla de Acostayú, ya el mariscal salió con lo que quedaba de sus del resto de su ejército hasta Curuguatí, y le hizo declarar a Curuguatí como la cuarta capital de la República. De Curuguatí primero estuvo por Santaní, de Santaní a Curuguatí, y de Curuguatí ya rumbo a Chirigüelo y luego a Cerro Corá. Y antes justamente de saquear nuestra tierra, quedarse con algunos kilómetros de tierra Brasil y otra y Argentina también, ¿Paraguay tenía salida al mar, doctor? Sí, Paraguay, cuando era provincia gigante en las Indias, tenía salida al mar. Toda esa parte de Camboriú, de Florianópolis, y o sea, gran parte de ese estado, de esos 3 estados brasileños, eran nuestros, que tenían ribera sobre el océano Atlántico, y que veníamos perdiendo de a poco tras las sucesivas desmembraciones que íbamos teniendo, porque llegamos a tener en total 7 desmembraciones históricas, Fernando, y así nos íbamos raleando, quedando reducidos, hasta finalmente, después de la última y 7ª desmembración, que tras haberle ganado a Bolivia 242.000 kilómetros cuadrados de su territorio, en la mesa de negociación que terminó el 21 de julio de 1938 en Buenos Aires, llegamos a perder otra vez ahí 18.000 kilómetros cuadrados de territorio, donde estaba la zona más rica en yacimientos petrolíferos. Y ahí perdimos porque intervinieron los grandes capitales. Estados Unidos se volcó hacia Bolivia durante la negociación y en la mesa negociadora, y perdimos esos 18.000 kilómetros cuadrados para la finalización de los acuerdos básicos y determinantes que concluyeron en la firma del Tratado de Paz, Comercio y demás cosas con Bolivia el 21 de julio de 1938. En la 6ª desmembración era por la terminación de la guerra del 70. Argentina nos sacó 86.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio. Estas provincias ricas de Formosa, de Misiones y parte del Chaco, con capital Resistencia,
eran nuestros, Fernando. Y el Brasil nos sacó 69.000 kilómetros cuadrados, toda la extensión actual de los estados de Paraná, de Mato Grosso do Sul y Mato Grosso do Norte. En los estados de Mato Grosso do Sul y Mato Grosso do Norte pastan actualmente 159 millones de cabezas de ganado. Todas esas extensiones territoriales eran nuestras, apreciado Fernando. Qué bárbaro, che. Y no hay forma luego de pedir indemnización. Viste que muchos hablan de hay que pedir indemnización por todo lo que hicieron a nuestro país, una demanda interna. ¿Por qué no se hace eso, doctor? ¿Qué vos pensás? Sí, suele haber intentos, incluso hubo un movimiento político que participó de las elecciones nacionales de 1988 y que su eslogan histórico y promesa de electoral fundamental era abocarse a la recuperación de esos territorios que según ellos nos robaron la Argentina y el Brasil tras la terminación de la guerra del 70, y si no se conseguía ellos demandarle internacionalmente o hacer los reclamos ante las cortes internacionales que se encuentran en funcionamiento de la mano de la Organización de las Naciones Unidas. Pero perdieron, no tuvieron éxito electoral y quedaron en la nada. Alguna vez a lo mejor, y siempre los reclamos históricos de valía en las grandes comunidades de gente del mundo partieron de la juventud. A lo mejor con el tiempo llegamos a tener a jóvenes valientes, entusiastas y patriotas que lleguen a abocarse a esto, y yo creo que van a tener mucho apoyo, apreciado Fernando. Pero no puede ser porque dependamos otra vez de la juventud y qué falta de patriotismo existe en nosotros, digo, no, ni una gotita de esa valentía que tenía nuestro antepasado, doctor. Sí. Pregonamos eso. Creemos que sería de mucho valor histórico que se llegara, no importando los grupos etarios, a plantear esos reclamos. Y en fin, a nivel del Parlamento del Mercosur, el ingeniero, ¿cómo se llama este ingeniero? Llegó a hacer un planteamiento histórico de valía y consiguió una declaración del Parlamento del Mercosur con relación a la recuperación de nuestros espacios territoriales perdidos durante la guerra del 70 por parte de la Argentina y del Brasil. El ingeniero, no sé si querés colaborar conmigo, es el ingeniero que era integrante del Parlamento del Parlasur, del último grupo de integrantes que representaron al Paraguay. Yo recuerdo el caso Tommy Vitar, Nelson Argaña, algunos de los él no es colorado, él se fue por el Encuentro Nacional. Su hija llegó a ser viceministra de Minas y Energía durante la época Canese, y Canese no es colorado tampoco. No, es colorado. Canese, el ingeniero Canese, su padre. Sí. Y llegó a conseguir el apoyo mayoritario
de los integrantes del Parlasur, y hay una declaración histórica que lanzó ese Parlamento tendiente a la recuperación de esos espacios territoriales perdidos por el Paraguay durante la guerra del 70, sí. Sí. Pero digo nomás, ¿cómo puede ser que no se pueda, en memoria de nuestros antepasados que sacrificaron su vida, que lucharon y murieron luchando? Resulta que no podemos tener esa pizca de patriotismo, digo, hoy nosotros, nuestras autoridades, las anteriores autoridades, increíble, Eche, Sí, nos robaron, nos mataron, de qué es lo que nos hicieron y hoy campante ellos ahí sacaron muchísimas tierras nuestras. sí, y en esa Argentina desde hace 25 años atrás en temas petrolíferos se surte acá de los yacimientos petrolíferos, acá lindante de nuestro límite territorial, del Palmar Largo, que era nuestro hasta 1870. Grandes cantidades de insumos petrolíferos se sacan de ahí para la Argentina. Y en el último número de noticias, esa revista argentina de circulación reducida que llega al Paraguay, yo estuve leyendo la enorme cantidad de riqueza petrolífera que tiene que saca la Argentina mensualmente, y de la que se surte el país vecino, hermano nuestro, la Argentina, para todos sus compromisos de provisión de ese producto, para el consumo argentino y para la venta hacia el exterior también, sí. Nos sacaron las partes más ricas, los sectores más ricos, nos dejaron secados, raleados, lastimosamente. Esa es la triste realidad en la cual seguimos viviendo los paraguayos, y mediante el empuje de nuestra gente subsistimos, y porque también nuestras autoridades de turno llegaron a lograr estos acuerdos internacionales para la explotación hidroeléctrica de Itaipuya Cimetá. Llegamos a tener una nueva hándicap para reempujarnos hacia adelante, mi apreciado Fernando. Sí, realmente, porque recuerdo Alemania, por ejemplo, le sigue pagando a Israel por el tema que fue la guerra también, ¿verdad? La guerra, Sí, eh, por el exterminio de su gente. sí, la Segunda Guerra Mundial. Ellos no perdonan, digo, pero muchísimos de otros países murieron también y mucho más, digo, de la cantidad que hoy exige o le exige Israel. Pero nadie, nosotros, por ejemplo, tendríamos que tomar una posición y recurrir a la instancia que paguen por todo lo que hicieron por el exterminio del pueblo paraguayo prácticamente. Pero bueno, no hay caso nada. Y no, no sé, necesitamos insuflarnos de un mayor sentido histórico, de una revaloración de lo que fueron esas cosas nuestras, y también de un renovado patriotismo para encarar proyectos de esa naturaleza. Muy a pesar de que yo, cuando era cursante del Colegio Nacional de Guerra, vinieron profesores extranjeros, franceses, belgas y americanos, y nos decían que el pueblo paraguayo y el pueblo de Israel son pueblos históricamente considerados de resistencia, de mucho valor, de mucho empeño patriótico. Y aún así sabemos lo que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ahora prácticamente está en las
antesala de una nueva guerra, pero está luchando con mucho empuje, con mucho patriotismo, con mucho heroísmo. Y así nos decían que nosotros teníamos que considerarnos orgullosos por eso, que somos un pueblo de resistencia, de mucho arrojo guerrero y de lucha, como el pueblo de Israel. Y bueno, esperaremos que algún día se concrete algún proyecto de carácter histórico y de esta naturaleza, mi apreciado Fernando. A ver un poco qué dice nuestro oyente, si es sobre este tema de qué, a ver qué dice don Toribio Acosta, a ver. Buenos días, Fernando, y el programa mañanero de los protagonistas. Qué placer escucharle al doctor relatando esa historia tan hermosa, esa historia que nos hace vibrar como paraguayos, como pueblo valiente que fue en esa época. Mucha salud, doctor, para usted, y le doy un abrazo atrincherado de paraguayo, de todo corazón, y que tenga salud y siempre mantenga esa memoria maravillosa que nos enaltece y que nos agrada muchísimo escucharle. Muchas gracias, muy amable de tu parte, apreciado amigo, muy amable de tu parte. Ahora, doctor, el tema del coronel Oviedo, Florentino Oviedo me dijiste, ¿verdad? Sí, Florentino Oviedo, sí. Él tenía una historia, según lo que escuché, realmente muy admirada por la valentía que tenía, y hasta estos rapay estaban interesados en que él formara parte de su ejército, ¿o no? Sí, así mismo por el Florentino Oviedo fue como Eugenio Agaray. Él era hombre ya retirado del ejército, estaba en la reserva, y aún así él pidió reincorporarse para pelear por su patria y al lado de sus compatriotas durante la Guerra Grande. Así también fue Eugenio Agaray durante la Guerra del Chaco. Él era oficial con el rango de teniente coronel, no retirado, echado del ejército por ser colorado. Y él pidió, cuando se presentaba difícil en cierto momento la situación de nuestras tropas y de nuestras fuerzas, durante la Guerra del Chaco pidió reincorporarse al ejército. Y el general Estigarribia, cuando eso, porque ya tenía rango general, por su magnanimidad, porque el general Estigarribia no fue liberal, como dicen los liberales, él fue militar y patriota, solicitó su reincorporación. Y sabemos lo que hizo el teniente coronel, luego ascendido a coronel y general durante la Guerra del Chaco. Nos hizo avanzar 18.000 kilómetros tierra adentro del territorio boliviano en la famosa batalla de Grendagua. Sí. Así como están logrando ahora las fuerzas ucranianas, se incorporaron 32.000 kilómetros hacia el territorio ruso con mucha valentía, con mucho empeño, hasta llegar a la provincia, a la jurisdicción de la provincia de Kursk. En ese espacio, en ese escenario se está desarrollando ahora la guerra ruso-ucraniana en este momento. Así fueron estos valientes oficiales paraguayos, el coronel Florentino Oviedo y el general Eugenio Agaray durante la Guerra del Chaco. Sí, realmente. Tremendo realmente toda esta historia que nos comentaba. ¿Y qué pasa en las escuelas, en los colegios, las universidades de nuestra historia, profesor? ¿Qué pasa? Y no sé
yo perdí contacto. Yo fui docente universitario hasta el 2013 que me jubilé, apreciado Fernando. No sé actualmente lo que pasa. Lo que conozco es por lo que se publica en la prensa. Y en mi época de estudiante del Colegio Nacional de la Capital, nosotros llevábamos una vida casi de cadete. Por ejemplo, un 12 de agosto, cuando eso nosotros festejábamos, izábamos la bandera, cantando, acompañando en la banda lisa del colegio, que era la mayor banda lisa de un colegio secundario del Paraguay. Cantábamos música patriótica. Luego arriábamos la bandera, o sea, al final de la jornada, y le dedicábamos momentos de recuerdos gloriosos a los valientes hombres caídos en esa fecha, en esas fechas y en esas batallas que conmemorábamos. No sé si hasta ahora se lograrán seguir repitiendo esas jornadas históricas que hacíamos en ese colegio. No sé en los otros colegios, pero a mi juicio, por lo que leo por la prensa, como se dice, escrita, y escucho por la prensa televisiva, necesitaríamos volver a acrecentar ese fomento patriótico que antes se hacía en los establecimientos escolares de toda nuestra república. Sí, sí, realmente. Bueno, el placer de hablar contigo, profesor. ¿Algo más que quiera decirle a la audiencia que no te pregunté? Como siempre, atento a lo que decís. No, es que siempre voy a estar atento y abierto para colaborar con tu audiencia de los protagonistas y para recordar las fechas históricas de nuestra patria, apreciado Fernando. Y de esa manera para contribuir también a través de mi recordación con los hechos históricos sobresalientes que engalanan nuestra historia patria, porque me recordé decirte que nuestra historia es la más engalanada, la más recordada permanentemente en varios círculos de enseñanzas de esta materia que se llama historia, a tal punto que nuestro país es frecuentado permanentemente por estudiosos de la historia universal a través de alumnos universitarios procedentes de las universidades más renombradas del mundo para venir a estudiar retazos de nuestra historia y utilizarlos como materia de sus tesis doctorales en la materia de historia. En estos últimos días he visto que una alumna procedente de Alemania vino a recopilar los últimos datos históricos sobre el Paraguay durante la guerra del 70 para la defensa de su tesis doctoral, a realizarlos en la Facultad de Historia de la Universidad de Friburgo de Alemania, que dicho sea de paso, en esa universidad concurren jóvenes universitarios de toda Latinoamérica, porque hay facultades en donde se imparten enseñanzas con la lengua o a través de la lengua hispana o española. Así es, mi apreciado Fernando. Le agradezco, profesor, y que tenga un excelente resto de jornada. Muchísimas gracias para ti y para todos los integrantes de tu interesante programa histórico llamado Los Protagonistas. Un abrazo, doctor, muy amable, gracias. El historiador descendiente del general Bernardino Caballero, el doctor Darío Caballero Bracho.